Hola hermanos, Dios los bendiga mucho. Hoy arranco una grabación. No pude emitir en directo porque tuve problemas con internet. Espero que el sábado no tengan problemas. Así que quiero hacer una grabación para ganar un poquito de tiempo para que no nos atrasemos mucho. Así que vamos a seguir con el tema de sanidad interior y liberación. Vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que vos estés obrando y seas tú enseñando y hablando a mi vida y a la vida de todos los que estén mirando y escuchando este video. Padre, en el nombre de Jesús te pido tu bendición, que ahora tu Espíritu Santo, Señor, esté enseñándoles a mí también. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer un repaso de la clase pasada. Habíamos hablado de la mente, que está dentro del alma. Hablamos de la mente, que está dentro del alma. Ya habíamos hablado de la voluntad y falta después las emociones. Y nos habíamos enfocado en qué pasa en nuestra mente. Entre esas cosas hablamos de la historia de David y Betsabé. Y la parte interesante de la historia es cómo cómo Satanás hizo o cuáles fueron los medios que tuvo Satanás para meterse en la vida de David y hacer lo que hizo David. Porque fue un desastre lo que hizo David. Entonces él dejó puertas abiertas. David dejó puertas abiertas para que el enemigo entre en su vida y haga desastre. Entonces eso lo vimos en la clase pasada. Después hablamos de si se puede perder la salvación. Pusimos ejemplos, hablamos a través de la Biblia y demostramos que el que practica el pecado ya no tiene forma de ser limpiado a través de la sangre de Cristo. Y hablamos de la pornografía. El gran problema que tiene la pornografía, porque la pornografía lo que hace es emitir imágenes en nuestra mente, en nuestros recuerdos. Esas imágenes quedan grabadas y la grabación viene a la mente después de que uno miró la pornografía, al otro día, a la noche, o durante mucho tiempo quedan las imágenes grabadas en la mente. Esas imágenes hacen o son los instrumentos de Satanás. Esas imágenes son los instrumentos de Satanás para destruir a una persona. Porque ¿qué hace Satanás? Toma de esas imágenes y las vuelve a colocar en nuestra mente. Él manda Satanás imágenes. Él manda mensajes a la mente. Y también, como ya habíamos hablado antes, entran los sueños de las personas. Tiene esa posibilidad cuando Dios le da el permiso. Y cuando entra en los sueños, entra en los sueños de lo que vos también ya viste en la pornografía o que pudiste haber visto. Entonces, Satanás obra a través de todo esto y hace desastre. Y hablamos también de la característica de los convertidos. Están los convertidos y los convencidos. Los convencidos son las personas que van a la iglesia, que creen en Dios, que están convencidos de que Jesucristo es el Mesías, que es Dios, pero de ahí a cambiar su vida, a renovar su vida, a renovar su mente, a transformar su vida para hacer lo que Dios quiere, es otra cosa. No están convertidos, están convencidos. El convertido es la persona que toma conciencia de que lo que hizo estuvo mal, de que su vida pasada era un desastre y que quiere asumir la responsabilidad de tener una vida nueva en Cristo, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere. Esa es la característica de un convertido. Entonces hay diferencia entre el convertido y el convencido. Eso lo vimos en la clase pasada. Ahora vamos a seguir con el tema de la mente hasta que terminemos con la mente. Voy a leer una historia de Génesis 3, 1 al 15. Esta historia ustedes ya la saben. Pero bueno, la vamos a leer igual para recordar, porque hay una parte de la historia en la que yo me quiero enfocar. ¿Estamos? Hay una parte que me quiero enfocar. La historia ustedes ya la saben. Génesis 3, del 1 al 15, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acá está el engaño de Satanás. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, ¿qué quiero resaltar de esta historia? Esta historia, bueno, para el que no la conoce prácticamente todos. El Satanás se vistió de serpiente, como él se viste de ángel de luz y se presenta delante de tantas personas y no se da cuenta, para engañar a Eva. Y le dijo que haga lo que no tenía que hacer y Eva hizo lo que no tenía que hacer. Después vinieron las consecuencias. El hombre que no moría pasó a morir y a enfermarse, cosa que sufre la consecuencia de su pecado. Pero lo que yo quiero resaltar de esta historia es el versículo 15. Dice así, esto lo dice Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acá Dios está instando y poniendo enemistad entre quién. Entre Satanás, la simiente de Satanás, la descendencia de Satanás, los ángeles caídos, los demonios y la descendencia de la mujer, pero no cualquier descendencia. Acá está hablando de la simiente de la mujer en el futuro. Desde ese momento Satanás empezó a tener control de la humanidad, que antes no lo tenía. Pero la gente que no conoce a Dios no tiene la menor idea de que Satanás controla su vida. Pero los que pasan a ser creyentes de Dios, cuando una persona le pide a Jesús que entre en su corazón, esa persona ya pasa a ser automáticamente enemiga directa de Satanás. ¿Por qué yo doy este versículo? Para que la gente entienda que cuando una persona pasa al bando de Dios, reconoce a Jesús en su corazón, pasa a ser un hijo de Dios, automáticamente pasa a ser un enemigo de Satanás. Entonces Satanás sabe que es su enemigo, entonces va a tratar de destruir a esta persona. Ahora, muchas personas van a decir, bueno, pero yo no quiero ser enemigo de Satanás, del diablo. A mí no me interesa, yo quiero estar tranquilo. Yo no quiero pasar por esta situación
no quiero que venga a molestarme, yo quiero vivir en paz, yo amo a Dios, amo a Jesús, quiero hacer su voluntad, pero yo no quiero tener problemas con el diablo. Bueno, esto justamente es lo que hacen muchísimas personas. Por ejemplo, mi abuela católica, que en paz descanse, siempre decía, no lo nombres a ese, al diablo, no, ni lo nombres, no lo molestes, déjalo tranquilo, porque ella sabía que existía, sabía que estaba, pero no quería tener problemas. ¿Estamos? Y tuvo un montón de problemas. Lo que pasa es que no sabía que el enemigo obraba en su vida y en la vida de mi familia, no tenía la menor idea. ¿Por qué? Porque aunque vos no quieras ser el enemigo de Satanás, él es tu enemigo. ¿Estamos? Y como él es tu enemigo, él va a buscar destruirte a pesar de que vos no hagas nada. Por lo menos él lo que hace, o lo que quiere hacer él, es que vos seas una persona pasiva. Que ahora lo vamos a ver qué es eso. Una persona pasiva, que no haga nada. Porque para él es más fácil destruirte. Entonces, para destruirte te manda a un demonio chiquitito y te hace bolsa. Pero si vos sos una persona, sos un cristiano, que está puesto en las manos de Dios, que ora, que ayuna, que sabe lo que es la guerra espiritual, que sabes que estás en guerra y que actúas como un soldado, y ya al enemigo no te va a mandar un demonito, te va a mandar cosas más pesadas. Pero entonces vos ya tenés que estar preparado para eso. Porque Dios te dio autoridad y te dio poder. Lo habíamos visto un montón de veces esto, ya lo leímos, Juan 1:12. Pero sos vos el que tenés que desarrollar este poder. Sos vos el que tenés que estar en la brecha, tomar las armas que Dios te dio y usarlas. Usar el escudo y usar la espada. Usarla. Entonces ahora yo te voy a contar una pequeña historia chiquitita de un hombre que a la mañana se fue al jardín y en el jardín de su casa, ¿qué vio? Vio un capullo con una oruga adentro, un gusano que se iba a transformar en mariposa. Y vio que el gusano estaba haciendo fuerza, porque había un agujerito, haciendo fuerza para salir del capullo. Entonces hacía fuerza el gusanito ahí, la oruga hacía fuerza. Y el hombre estaba atento, mirando. Y pasaba el tiempo y le costaba mucho a la oruga salir del capullo. Entonces este hombre decidió agarrar una tijera o un cúter y darle una manito a la oruga cortando el capullo de costado. Despacito lo cortó y el capullo seguida se abrió y salió el gusano. Ahora, cuando sale el gusano, este hombre se quedó atento viendo cómo el gusano iba a abrir sus alas para transformarse en mariposa. Bueno, ¿qué pasó? No abrió sus alas y no se pudo transformar en mariposa. Nunca pudo volar. Terminó su misión. No pudo volar. ¿Qué quiere decir esta historia? Que si ese gusano hubiera salido de la manera que tenía que salir, hubiera tardado el tiempo que tenía que tardar para abrir ese capullo, ese sistema de líquido que tiene en su cuerpo se hubiera ejercitado de tal manera, haciendo la fuerza que tenía que hacer durante el tiempo que lo tenía que hacer. Cuando fuera el tiempo necesario para abrir ese capullo, iba a poder abrir las alas, iba a poder volar. Ahora, no se dio ese tiempo, no pudo hacer la fuerza que tenía que hacer para que esos líquidos que tienen en su cuerpo pudieran ir a las alas, entonces quedó inservible. Bueno, ¿por qué yo digo esta historia? Porque lamentablemente, para muchos, Dios nos tiene que poner a prueba y nos tiene que hacer pasar por cosas en la vida que a nosotros no nos gustan. Y como mucha gente no le gusta, o no le gusta estar en guerra, o no le gusta lo que es la guerra espiritual, entonces piden ayuda
y están tratando que venga alguien a cortarle el capullo con el cúter o con la tijera. ¿Estamos? Entonces vos no te vas a transformar nunca en una mariposa. Nunca te vas a transformar en un soldado de Dios. ¿Estamos? O sea, vos sos el que tenés que pasar por fuego. Sos vos el que tenés que transformarte en un soldado y tenés que hacer las cosas que Dios quiere. No podés pedir que alguien haga lo que vos tenés que hacer. Es tu misión. Dios te llamó para eso. ¿Estamos? Les voy a contar una experiencia de una ex satanista. Leí muchos libros, yo no me acuerdo de todo lo que leí porque tengo un problema con la memoria, porque tremendo, pero bueno, les voy a contar una historia de una persona. Esto lo leí en un libro. Durante mis años en la hermandad me adiestraron cuidadosamente y yo, a mi vez, adiestré a otros en cuanto a cómo infiltrar y destruir las diferentes iglesias cristianas. La meta de Satanás es convertir toda iglesia cristiana en una iglesia como la de la Odisea, que se describe en Apocalipsis 3, 15, 16, que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso lo dijo el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque son iglesias llenas de gente pasiva, que nunca se molesta en estudiar la Biblia, que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de la piedad y no constituyen una amenaza para Satanás. O sea, son iglesias que no oran, no ayunan, no interceden, no toman las armas que Dios le dio, no son soldados de Dios. O sea, son soldados, porque Dios los llamó y les dio la autoridad y les dio el poder, pero no usan el poder, no usan la autoridad, no hacen la actividad que tiene que hacer un soldado, no se comportan como un soldado. ¿Estamos? Entonces esas iglesias son iglesias pasivas. ¿Qué pasa en esa iglesia pasiva? No va a haber milagros, prodigios, maravillas, va a ser por ahí hay palabra linda, por ahí te entretienen muy bien, por ahí sus pastores se entretienen muy lindo, porque saben explayarse muy bien, porque conocen teología, te cuentan historias muy lindas, te hace bien, pero de ahí en más nada. No hay una transformación personal o poca transformación personal de la persona y no hay una transformación de la iglesia, porque la iglesia no da fruto, no es luz, no, son iglesias con poca fe, porque cuando empiezan la prueba decaen de la fe. ¿Estamos? Y nosotros tenemos que pasar por prueba, porque ya es así, ya Dios los dispuso. Dice, entonces, ahí está la importancia de por qué una persona tiene que transformarse en un soldado. Hay iglesias que son pasivas, hay muchísimas iglesias que son pasivas. Si vos estás en una iglesia donde no te enseñan guerra espiritual, no te enseñan a guerrear, no te enseñan nada, la armadura de Dios, y yo te diría que salgas de ahí. Salga de ahí porque no pasa nada. Porque el enemigo está. El enemigo está. Dice así otra cosa. No hay manera de que tú puedas buscar a Dios con tu intelecto, con tu mente. ¿A dónde vas a encontrar? ¿A dónde lo vas a encontrar? Te vas a volver loco. ¿Cuánta gente ha perdido la brújula buscando a Dios con su propio entendimiento? Bueno, ¿qué pasa? El mundo ha buscado a Dios muchísimas veces, lo sigue buscando, pero no lo encuentra. Porque lo busca a través de métodos, a través de lectura, a través de la misma lectura de la Biblia. Yo he leído la Biblia o he tratado de leer la Biblia un par de veces antes de ser cristiano, antes de convertirme, y la verdad que no he entendido nada y no me ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿qué es el hombre natural? El hombre natural es la persona que nunca le pidió a Jesús que entre en su vida. El hombre natural es la persona que
no ha hecho nada para cambiar su vida. O sea, nada en relación a que pueda entrar el Espíritu Santo en él. Cuando una persona le pide a Jesús que entre en su vida, con el corazón, no con la boca solamente, el Espíritu Santo entra en la vida de la persona. Y Él es el Espíritu Santo el que empieza un trabajo en su mente y en su cuerpo para empezarle a revelarse y a mostrarse en su vida. Ahora vamos a leer la historia de Jesús y Nicodemo. Vamos a leerla en Juan 3, 1, 15. Una historia muy interesante. ¿Por qué? Porque se acerca a una persona que tiene mucho conocimiento de la palabra. Es un maestro de la palabra. Entonces tiene mucho conocimiento y se acerca a Jesús. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Juan 3, 1, 15. Dice así. Había un hombre de los fariseos en el tiempo de Jesús que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea que no era cualquiera, era una persona entendida. Este vino a Jesús de noche. ¿Para qué? Para que no lo viera nadie de sus compañeros. Nadie de los fariseos, nadie de los saduceos, nadie del Sanedrín, nadie del templo. Fue de noche. Y le dijo a Jesús, dice, Rabí quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso le dijo solamente este hombre a Jesús. Y Jesús, fíjense qué le dijo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús le dio una respuesta tajante, o sea, lo puso contra la pared. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que no cree en él como Mesías, que él viene con muchas dudas, que no tiene fe en el Mesías y que tiene miedo de los fariseos. Entonces Jesús le dice, porque sabe lo que hay en su corazón, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le pidió que tenía que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le pregunta Nicodemo. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez le da con un hacha. El que no naciere de nuevo, le dice. Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces le respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, miren lo que le dijo Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? ¿Qué le está diciendo a Jesús? Vos sos maestro y vos me tratás a mí como maestro y yo te estoy diciendo y vos no entendés nada. Eso le está diciendo a Jesús. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, dice Jesús. Y Jesús le dice, y no recibís nuestro testimonio. ¿No te das cuenta de todo lo que yo estoy haciendo? Le está diciendo Jesús. De que los muertos resucitan. ¿No te das cuenta de todos los milagros que hay? ¿No te das cuenta que la gente me está llamando Mesías, hijo de David? Y vos me venís a decir a mí, no, para mí vos sos maestro. ¿Un maestro hace todas estas señales? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, le está diciendo Jesús,
Si yo te digo cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer si te dijera cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, le está diciendo a Nicodemo. Ya le está diciendo, yo soy el Mesías. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿cuál es el problema acá? Nicodemo fue con el intelecto, no creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y no creyendo que es el Mesías. Para que una persona pueda tener un entendimiento de las cosas de Dios, tiene que pedirle a Jesús que entre en su corazón, sí o sí. Sí o sí. Miren, les cuento una pequeña anécdota. Mi mamá, católica, total, me hizo tomar la confirmación, la comunión, todo. Muy creyente esa, muy religiosa. Bueno, yo me convertí, y le empecé a hablar de Dios, y pasó el tiempo, y la volvía loca, y ella estaba encerrada, y no pasaba nada, y pasaba el tiempo, y yo cuando le hablaba se ponía loca, era tremendo. Y un día en mi casa, que vino de visita, mi señora le dijo así, o sea, Nélida, mi mamá, le dice, Nélida, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí que creo. Bueno, hágalo que entre en su corazón. Y hizo una oración con mi mamá. Y automáticamente, después de que terminó la oración, automáticamente mi mamá cambió totalmente su perspectiva. Cambió. Y ahí empezó a abrir los ojos y se empezó a dar cuenta de las cosas. Porque era una persona que creía en Dios, religiosa, pero no lo tenía dentro de su corazón. ¿Estamos? Tenía un arrastre de creencias ancestrales, de su madre, de todo lo que le enseñaron. Entonces tenía que nacer de nuevo. Y nació de nuevo. Ahora, yo las veces que traté no pude. Y bueno, lo hizo mi esposa. Y bueno, resultó bien. A usted y a mí no nos corresponde sacar al enemigo de nuestro territorio. Perdón. A usted y a mí nos corresponde sacar al enemigo de nuestro territorio, de mi vida, de mi casa y de mi familia. Yo lo tengo que echar. Porque si yo no lo echo, él se mete. Porque él no te pide permiso como Jesús. Él se mete, se quiere instalar para destruir. Ahora, ¿cómo tengo que hacer? Santiago 4, 7, 8 dice así: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Primer paso: someteos a Dios. Hacer lo que Dios quiere. Voy a someterme. Someterme es hacer todo lo que Dios quiere. No es, voy a orar hoy. No. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué Dios quiere? Dios quiere esto. Yo me someto, me sujeto, me meto ahí debajo de la sala del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, para hacer lo que Dios quiere. Dice, si yo hago eso, dice, resistid al diablo después. Primero tenés que someterte a Dios para poder resistir al diablo. Si vos no te sometes a Dios, no vas a poder resistir al diablo. No es imposible. ¿Por qué? Porque el diablo tiene un montón de cosas que hacer, que puede hacer, porque vos estás desarmado. Cuando pase esto, que te sometas a Dios, vas a resistir al diablo, porque va a venir, no va a venir una vez, va a venir montones de veces. Pero de la misma manera que viene, si vos estás sujeto a la voluntad de Dios, se va a tener que huir. ¿Estamos? Porque como dice la Biblia, cuando Jesús fue tentado por el diablo, que estuvo en el desierto 40 días, dice que después que terminó todo, Jesús se fue por algún tiempo. No es que
Perdón, el diablo se fue por algún tiempo. Lo dejó a Jesús por algún tiempo. Se fue. Resistió bien el Señor. Pero por un tiempo. Que viene. ¿Estamos? Entonces cuando tenés un tiempito de vacaciones, prepárate porque la guerra viene otra vez. Dice así. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué quiere decir los de doble ánimo? Doble ánimo es de doble alma. Doble alma es peligroso. Porque si hay una doble alma quiere decir que acá hay maldiciones. O hay iniquidad o hay fortalezas. Eso quiere decir doble ánimo. Doble ánimo o doble alma. ¿Estamos? Doble alma. ¿Por qué? Porque tenés una forma de ver las cosas por la mente, emociones y voluntad, pero de repente tenés otra. Tenés dos personalidades. Eso tiene que ver con la persona esquizofrénica también o con otras personas. Y entonces, ¿qué quiere decir? Purificad vuestros corazones. O sea, el corazón no está purificado. Necesita ser limpiado a través del arrepentimiento, a través de la búsqueda de Dios, a través de sacar las maldiciones, la iniquidad y la fortaleza. Es un proceso. ¿Para qué? Para que no tener doble ánimo. Porque no puede ser que hoy estés bien, mañana estés mal. ¿Estamos? No puede ser. Sí puede ser que te acostaste a dormir a la noche lo más bien, pero te levantás a la mañana desanimado y mal. Eso sí puede pasar. De hecho, a mí me pasa montones de veces. Y ahí es donde voy a la oración y empiezo a buscar de Dios. Ahí es donde entra la guerra espiritual. Porque en la presencia de Dios, y yo canto alabanza, el enemigo se va, no aguanta y se va. Entonces yo me tengo que someter a Dios, buscarlo a Dios, para que Él después haga lo que tenga que hacer y yo hago después lo que yo tengo que hacer y el enemigo se va. ¿Estamos? El Señor Jesús ya nos dio lo necesario para la victoria sobre toda atadura de nuestro enemigo espiritual. Vamos a leer Colosenses 1, 9, 14. Dice así. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Acá está hablando el apóstol Pablo, le está hablando a la iglesia de Colosas, y es lo que está diciendo Pablo. Muy importante. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que él está pidiendo a Dios que la iglesia sea llena de conocimiento, el conocimiento de su voluntad, y que la iglesia tenga sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Estamos? Es lo que está pidiendo Pablo, que Dios le dé eso a la iglesia. Porque si Dios le da eso a la iglesia va a empezar a estar preparada. Primero va a entender las cosas de Dios. Va a saber dónde está parada. Porque si la iglesia no sabe dónde está parada, no vas a saber qué hacer. ¿Estamos? Y ese es el gran problema que tienen muchos cristianos. No saben quién son en Cristo y no saben qué es lo que tienen que hacer. No saben dónde están parados. No saben que esto es una guerra. No tienen entendimiento de muchas cosas. Y eso es porque no lo buscan. Porque no se sujetan, no se someten a la voluntad de Dios. Ahora voy al versículo 10. Él está pidiendo que Dios le dé todo este conocimiento y sabiduría, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, para que una persona pueda dar fruto, tiene que tener conocimiento de Dios, tiene que buscar a Dios y tiene que crecer en las cosas de Dios. El versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y ánimo largo. O sea, la palabra es fortalecidos con todo poder. O sea, Dios a sus hijos les dio un poder. Ahora, si los hijos no usan ese poder, no van a estar fortalecidos. Van a estar débiles. Porque si vos sos un soldado que no tomas el escudo,
no tomas la espada, no tomas la ametralladora, no atacas, el enemigo va a avanzar y te va a agarrar con el escudo en el piso, la guardia baja, y te va a hacer bolsa. O sea, vos te tenés que fortalecer. Entonces, fortalecidos con todo poder, el poder que ya te dio. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere y Él te hace apto para participar de una herencia en Él, una herencia espiritual. O sea, Dios lo que quiere es que vos sepas arrebatar el reino de los cielos. El reino de los cielos de los valientes y solo eso lo arrebata, dice la palabra. El reino de los cielos es poder. El reino de los cielos es provisión. Provisión natural. O sea, Dios puede hacer el milagro que si vos no tenés, Dios te provea. Porque yo lo he vivido montones de veces. ¿Estamos? Acá no es que... Acá es la divina provisión de Dios. Y en estos tiempos que vienen, lo necesitas, sí o sí. Dios es el que te da salud. Dios es el que te viste. No te afanes por el día de mañana, dijo Jesús, que el día de mañana trae su propio afán. Bueno, pero para eso necesitas poder de Dios para arrebatar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de impedir todas las bendiciones que Dios te quiere dar. Él va a tratar de impedir que vos las recibas. Y va a usar un montón de armas para. Entonces vos tenés que entender eso y tenés que atacarlo. Atacarlo. Vamos a Colosenses 2, 13, 15. Dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, acá lo que está diciendo estos versículos, dice que el enemigo tenía autoridad. Él tenía autoridad y tiene autoridad sobre el ser humano que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque Adán, como leímos al principio, le cedió la autoridad. Cuando él pecó, el enemigo tomó autoridad. Y Dios permitió que él tome la autoridad. Y Dios puso que sea enemigo el hombre o el cristiano con Satanás. Ahora, cuando viene Cristo y muere en la cruz por nosotros, cuando Él muere, esa acta, o sea, ese decreto que se había hecho, que ahora Satanás tiene esa autoridad porque el hombre la perdió porque pecó. ¿Estamos? Entonces, ese decreto se anula, se corta, ¿cuándo? Cuando Jesús muere en la cruz. Pero para todos los hombres, no. El acta se rompió. O sea, no se rompió el acta. El acta dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un decreto que decía que el hombre estaba bajo la autoridad de Satanás. Ahora, sigue hoy el hombre bajo la autoridad de Satanás, pero no sigue bajo la autoridad de Satanás cuando Jesús entra en el corazón de la persona. Cuando la persona decide ponerlo a Dios como su Señor, a Jesucristo como su Señor, ahí es cuando ese decreto se usa o se ejecuta. ¿Estamos? No podemos pedirle al Señor Jesús que libre nuestra batalla contra Satanás y sus huestes, porque ya Él nos dio poder y autoridad sobre el mundo y las tinieblas. Hay que aprender a cómo usar las armas que Dios nos dio. Hay que aprender. En este estudio y en Guerra Espiritual se habla mucho de eso. Es otro estudio, Guerra Espiritual, que yo ya di. Y bueno, si Dios quiere, más adelante lo voy a poder dar. Ahora, fíjense en lo que voy a leer yo. Lucas 10, 17 a 19, que tiene que ver con esto. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Les enseño esto. Jesús comisiona a 70 discípulos de él y les dice: vayan de dos en dos a los pueblos, a las aldeas, llevando el Evangelio de Dios, poniendo la mano sobre las personas para que se sanen. Yo les doy esa autoridad. Y poniendo la mano sobre los endemoniados para que los demonios salgan. Entonces, ellos salen y van. ¿Y qué pasa? Cuando se topan con gente que estaba enferma, con gente que estaba endemoniada, los demonios salían de las personas, cosa que eso no había pasado nunca. Nunca. Porque pasó solamente con Jesús, pero no con sus discípulos. Entonces, ¿qué pasa? Los demonios empiezan a salir por la autoridad que Dios le dio a sus discípulos, empiezan a salir de las personas. Cuando empiezan a salir, hay un loquero espiritual impresionante. Entonces le comunican a Satanás: mirá que te están bombardeando el rancho. Los demonios están saliendo de las personas. Porque acá hay unos 70 que están haciendo lío. Entonces, ¿qué hace Satanás? Baja desde los cielos, donde él está, baja a la tierra a ver qué está pasando. Porque le están quemando el rancho. ¿Estamos? Entonces baja qué está pasando y se está dando cuenta qué es lo que está pasando. Entonces ellos vienen contentos, los discípulos, diciendo: bueno, se nos sujetan, los demonios se nos sujetan. Por eso acá dice el 19: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo, y nada os dañará. O sea, Dios nos llamó a nosotros, a través de Jesucristo, a ser discípulos. Porque la gran comisión de Marcos 16 dice: ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, anunciándoles las cosas que los he escrito, los he dicho. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él ya nos dio el poder y la autoridad, que está en Marcos 16, para hollar serpientes y escorpiones, echar fuera al enemigo. Dice: tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. También dice eso, Marcos 16. Entonces, Jesús ya dio la autoridad y se la dio a sus discípulos, pero también nos las da a los que somos discípulos de Jesucristo. ¿Estamos? Nosotros que somos discípulos de Jesucristo tenemos poder y autoridad. ¿Estamos? Yo mismo he tenido la oportunidad de echar fuera demonios de personas. ¿Estamos? Yo lo he visto. Me ha tocado hacerlo. Aunque yo no estoy en el tema de liberación, yo soy maestro, pero me ha tocado hacerlo esporádicamente. Eso lo haremos más adelante. Ahora vamos al Salmo 91, que es muy conocido, y más en este tiempo de peste, de coronavirus, todos los días uno lo tiene que leer. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice: la persona que se someta a la autoridad de Dios, que se meta bajo el amparo de Dios, que haga la voluntad de Dios, que lo ponga a Dios como su Señor, que haga lo que Él quiere y que renuncie a la vieja vida, esa persona va a morar bajo la sombra del Omnipotente. O sea, Dios la va a estar protegiendo. La va a estar protegiendo. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Él te librará del lazo del cazador. O sea, Él te libra del cazador, que es el enemigo. Pero ¿cuándo te libra? Cuando vos te pones en sus manos. Ahora, Él te va a librar, te va a mostrar qué tenés que hacer. Muchas veces va a mandar a sus ángeles para guardarte, y otras veces te va a avisar para que vos tengas que orar o atacar al enemigo. Así trabaja Dios. Dice así: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, en la que tenemos ahora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad, escudo ovalado. No temerás al terror nocturno, no tendrás temor
no tenés que tener temor. Tenés que tener cuidado, pero no temor. ¿Estamos? No tenés que tener temor. Porque si vos tenés temor, es un indicio de pecado. Porque vos tenés que confiar en Dios. Tampoco te digo que te metas en camisa de 11 varas y que salgas a las 2 de la mañana a la calle, y menos en estos tiempos. ¿Estamos? Pero no tenés que tener temor. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, como lo que está pasando ahora. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ahora, ¿esto qué? Esto es una promesa. Y yo estoy totalmente convencido que es para hoy. Y es para este tiempo de coronavirus. ¿Estamos? Es para este tiempo. Ahora, hay muchos creyentes que se han agarrado el coronavirus. A muchos no le hizo absolutamente nada, a otros les afectó un poco, a algunos los internó y hay muchos muertos. Y hay muchos pastores muertos. Yo no voy a juzgar qué pasó ahí. No puedo juzgar. ¿Estamos? Pero yo creo en la palabra. Y yo guerreo y tengo que tomar autoridad. ¿Estamos? Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, de los que hacen la maldad. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuándo? Porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Yo vivo con él. Acá en esta casa tiene que vivir Dios, tiene que vivir Jesús. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En mi casa no tiene que haber cosas que sean del mundo que nos saquen de la voluntad de Dios. Y menos satánicas, menos. ¿Estamos? Ese es el tema. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Hay ángeles, y nosotros oramos pidiendo ángeles. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora este versículo es importante. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Acá es donde Dios nos da poder y autoridad sobre Satanás. Sobre el león, Satanás anda como león rugiente, no es león, pero como. Y el áspid pisará. Ese es el huevo, la serpiente cuando nace. Sobre el león y el áspid pisarás. La serpiente antigua, Satanás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. El dragón es Satanás. Acá lo nombra a Satanás como la serpiente, como el cachorro de león y como el dragón. Dice que lo vas a pisar, como leímos en Génesis 3 al principio. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Ahora, ¿estás poniendo tu amor en Dios? ¿Lo estás poniendo en primer lugar? ¿Amás más a Dios que a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, tus padres, lo que sea? Porque si amás más a otras cosas que a Dios, no está en primer lugar. ¿Estamos? Dios tiene que estar en primer lugar en tu vida. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. O sea, Dios va a obrar, no te va a abandonar. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Dios no quiere que cedamos terreno al enemigo mediante el pecado. Porque cuando uno peca, le cede terreno al enemigo, avanza el enemigo. Cuando aceptamos compartir nuestro espacio con el enemigo, él se fortalece y nosotros nos debilitamos. ¿Estamos? Tener la autoridad depende de la permanencia con el Señor Jesús, bajo cuyo poder podemos hacer cosas grandes. O sea, con Jesús podemos hacer cosas grandes, sin Él nada. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso lo dijo Jesús, y yo lo creo. Ahora, vos lo tenés que creer. Ahora, Dios sabe
¿Qué obras tenés que hacer y qué te corresponde hacer? Vos tenés que orar y pedir que Dios te revele. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, ¿qué te está diciendo Colosenses 2:10? Vosotros estáis completos en Él. O sea, Dios te dio todo lo necesario cuando Jesús entró en tu vida. Vos tenés que entender que Él ya te lo dio. Vos lo tenés que tomar y desarrollar. ¿Estamos? No tiene que venir otra persona y hacer lo que te corresponde a vos. No tiene que venir nadie a cortar el capullo. ¿Estamos? Para ayudarte a que vos puedas salir del capullo. ¿Estamos? No. Vos sos el que tenés que hacer la fuerza para poder salir del capullo. Vos sos el que tenés que transformarte en mariposa. ¿Estamos? Porque Dios ya te puso que estás completo. Filipenses 2:9-11 dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, todo se ha hecho en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. ¿Estamos? La intimidad con Dios está ligada al ejercicio de la autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Lo voy a leer despacito, para que lo entiendan. ¿Entendés esto que te voy a decir? La intimidad, tu intimidad con Dios, está ligada al ejercicio de la autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Como Dios te dio poder y autoridad por sobre toda clase de mal, ese poder que Dios te dio va a estar ligado, va a estar concentrado y afianzado a través de la intimidad que vos tengas con Dios. Tu relación íntima con Dios, tu devocional, tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura bíblica, tu tiempo de ayuno, todas estas cosas que haces van a estar ligadas a tu actividad espiritual. No vas a poder derrotar al enemigo si tu vida espiritual es una vida raquítica, si no tenés tiempo de oración. El enemigo empieza a avanzar. ¿Sobre dónde avanza? Avanza sobre la voluntad, las emociones y la mente. Ahí es donde arranca el enemigo. ¿Estamos? Vamos a primera de Juan 5:4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Si no tenés fe, no crees todo lo que yo te estoy diciendo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no creen en todo lo que yo estoy diciendo. Porque no creen lo que es guerra espiritual, porque creen que Dios ya hizo todo y que esto no existe. Muchas iglesias piensan que esto no es así. Entonces no tienen fe en esto y no pasa nada. Van a seguir igual, pero no van a ver la victoria sobre el mundo espiritual, porque no creen en lo que Dios ya mostró. Vamos a hablar de enfermedad mental. Enfermedad mental. Dice así: la locura. La locura puede ser el resultado de la desobediencia de las personas a las leyes morales y espirituales de Dios. Otra vez lo voy a leer. La locura puede ser el resultado de la desobediencia de las personas a las leyes morales y espirituales de Dios. Lo vamos a leer en Deuteronomio 28:34. Cuando en el libro de Deuteronomio Dios nos muestra las bendiciones de Dios en la obediencia y las maldiciones de Dios a la desobediencia. Mirá que Dios maldice, lo dice la Biblia. Dios maldice. Él lo puede hacer porque Él es Dios. Dice así, Deuteronomio 28:34. Cuando sos desobediente, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Tremendo.
y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, todo te va a salir mal. Y no serás sino oprimido, opresión demoníaca, y robado todos los días. Y no habrá quien te salve. ¿Por qué? Por la desobediencia. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la vas a disfrutar. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ello todo el día. Te vas a mover loco. Y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. Y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Después de todo esto que leí, si a una persona le pasa cualquier cosa de esta, más vale que se vuelva loco. También puede ser el resultado de la desobediencia de las naciones a la voluntad revelada de Dios y la práctica idolátrica. O sea, la locura también puede ser el resultado de que Dios le manda a naciones, países. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque están haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y eso lo vemos hoy como loco. Todo el mundo va hacia el matrimonio igualitario, la promiscuidad sexual, están poniendo leyes en contra de la voluntad de Dios. El aborto es terrible, libertad para abortar, ahora quieren poner el aborto, libertad para abortar, aunque la persona tenga 9 meses de embarazo. Es tremendo. Jeremías 25, 15, 16. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío sobre ella. O sea, Dios envía maldición a todos aquellos países que están haciendo todas estas cosas. O sea, la maldición puede ser para mañana, para dentro de un mes, para dentro de un tiempo, pero se consuma. La maldición viene. No es que no viene. No quiere decir que vaya a venir dentro de un rato, pero siempre la maldición viene. Ahora, de lo que hemos leído nosotros, nos vamos a dar cuenta que las personas que son desobedientes a la voluntad de Dios les pasa de todo, de lo que leímos recién, de todo. Y si alguna vez le pediste a Jesús que entró en tu vida, y después empezaste a hacer cualquier cosa, bueno, prepárate, porque el enemigo avanza, pero ¿por qué avanza? Porque Dios le permite que avance, porque está escrito en su palabra. Vos no te sujetas a Dios y el enemigo te toma la maldición, iniquidad, fortaleza, avanza y te destroza, y destroza a tu familia. Ahora vamos a hablar de las emociones, otra parte del alma. Vimos voluntad, mente y ahora vemos las emociones. Dice así: tercer componente u órgano del alma, las emociones. ¿Qué son las emociones? A través de esta función podemos expresar amor, odio, tristeza, etc. Podemos sentirnos alegres, enojados, tristes, felices. La ausencia de emoción en el hombre provoca un hombre insensible. O sea, un hombre tiene que tener emociones, porque las emociones son algo natural del ser humano. Dice, hermano, pregunta, ¿hay un lugar para las emociones en la vida de un hombre de Dios? Sí. En una reunión tal vez, pero no podemos tener cultos emocionales.
Uno de los más claros ejemplos al respecto es la alabanza. Todos sabemos que no toda la música que se oye y se canta en la iglesia proviene de Dios. Hay mucha música que proviene del hombre. Y la música del hombre lleva al hombre, pero la música de Dios lleva al hombre a Dios. ¿Qué quiere decir acá? Por lo que yo me di cuenta todo este tiempo, y muchos se han dado cuenta, en muchas iglesias han permitido que la parte espiritual de la iglesia se transforme en la parte emocional. O sea, ¿qué quiere decir? Muchas iglesias han invitado al mundo a meterse dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque para invitar al mundo a que venga a la iglesia. ¿Estamos? Y muchas canciones que se cantan en la iglesia son canciones más mundanas que las mundanas, aunque hablen de Dios. No tienen nada espiritual. Y algunas tocan, pero tocan la emoción, pero no tocan al espíritu. Ese es uno de los problemas que vemos en la iglesia. La iglesia no, toda su totalidad, hay muchas iglesias que no están bien. Hay muchas iglesias que no están bien. Que ponen alabanzas que no tienen, no te dicen nada, no te llevan a nada, no te llevan a la presencia de Dios, como hay alabanzas que te llevan a la presencia de Dios. Pero hay alabanzas que no te dan nada, no te dan nada. Y eso es un gran problema que vemos hoy. Dios les mostrará que hay notas y canciones que afectan más el alma del hombre que su espíritu. O sea, hay dos tipos de música. La música que toca el Espíritu Santo y toca nuestro espíritu, esa música que proviene de Dios. Y hay música que toca nuestras emociones. Puedes saltar, gritar, pero no pasa nada, no te sana, no te transforma, no te libera. No hace nada. Esa música no sirve. No sirve. Porque no hace nada. La música tiene que transformar el espíritu. Las emociones están presentes. No son negativas, pero son malas cuando las emociones nos hacen decidir. Si tú decides por lo que sientes, estamos en un problema. Tú no debes decidir por lo que sientes. Tú debes decidir por lo que sabes que es correcto. Veamos ahora algunos versículos que tienen que ver con esta emoción. Dice así, Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clama. Un alma que clama es un alma que anhela. ¿Y qué parte de tu alma clama o anhela? Tu emoción. Dentro de las emociones tiene que estar el anhelar la voluntad de Dios y anhelarlo a Dios. Lucas 2:35 dice así, y una espada traspasará tu misma alma. Está hablando el ángel Gabriel a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿En qué parte de tu alma está eso? En tus emociones. O sea, ella iba a ver cuando lo iban a crucificar a su hijo. Le iba a tocar fuerte en el tema de las emociones. Primera de Samuel 36 dice así, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová Dios. En un momento estaba David en la guerra y fue a atacar a unos pueblos. Y mientras él iba con su ejército a atacar unos pueblos, dejaron a su familia y a los niños y a los viejos en su pueblo. Entonces, aprovechando otro pueblo malo, pagano, que David no estaba con su ejército, fueron y entraron en su ciudad y se llevaron presos a todos, la mujer, los chicos, el ganado, todo lo que tenían. Cuando vuelve David de la guerra con todos sus soldados, ven que se llevaron a todos. Entonces, toda la gente que estaba con David, estaban todos clamando, llorando, David también estaba llorando, y hablaron
de apedrear a David y matarlo. Porque se supone que David es responsable, el rey. Después de que David lloró y oró, dice, David se fortaleció en Jehová Dios. O sea, él clamó a Dios y se fortaleció en Dios. Y dijo, vamos, que de alguna manera Dios nos va a sacar de esto. Y Dios ahí, cuando se fortaleció en Dios, Dios manda o hace que encuentren a una persona que sabe dónde están los que se llevaron a su familia. Y a través de eso, bueno, después lo encuentran y la historia cambia. Pero en el medio de la desesperación, tenemos que fortalecernos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de lo imposible. Dios es el que transforma las cosas. Dice que en el mundo vas a tener aflicción, pero tenés que confiar y tenés que creer. Y en el mundo vas a tener pruebas. Y vas a pasar por el fuego de la prueba porque es necesario que pases. Para ser transformado. Para que aprendas a usar las armas que Dios te dio. Dice así. Salmo 18, 1, 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, está diciendo David. Fortaleza mía, te amo. Jehová, roca mía y castillo mío. Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y acuérdense de lo que hablamos de la fortaleza. La fortaleza, esta que es de maldad, que se supone que está acá, para David acá estaba Dios, acá adentro estaba Dios, el Espíritu Santo, y no había ni maldiciones, ni iniquidad, ni fortaleza. La fortaleza era Dios. Salmo 42:5 dice así: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto es algo que nos pasa a todos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? A veces son emociones que nos toca vivir, que no tiene que ver con los sentimientos. Como dije antes, te levantas mal, te sentís mal y no sabes a veces por qué. Muchas veces es porque Dios te quiere hablar, está anhelando hablar con vos y te está queriendo decir algo, y como a veces no oras o no le das el tiempo a Dios, no lo puedes escuchar. Y a veces viene turbación y viene angustia por eso mismo, porque no le das el tiempo a Dios, no estás haciendo lo que Dios quiere. Entonces estas cosas están en la emoción, te turbas. Alma mía, a veces estás angustiada por eso. ¿Estamos? Porque no le estás dando el tiempo a Dios. Dios no quiere que vos vivas angustiado. Él no quiere eso. Dios quiere que vivas en su presencia. Y en la presencia de Dios hay gozo y hay paz. Pero hay veces, como dije antes, te vas a levantar mal, te vas a levantar angustiado y ahí no tenés que buscarlo. Dice, Salmo, Mateo 26:38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ahí Jesús estaba pasando por un momento terrible porque él sabía lo que venía. Sabía que le iba a doler, que le iban a crucificar, que le iban a clavar la corona de espinas. Él sabía todo, todo sabía. ¿Y a quién le gusta pasar por eso? ¿A quién le gusta que le peguen o que lo crucifiquen o sentir dolor? A nadie. Él sabía que iba a pasar y que era necesario que pase. Por eso él dice, mi alma está triste. ¿Por qué? Porque él iba a tener que sufrir. No porque sea el Hijo de Dios no iba a sufrir. Él sufrió todo y le dolió. Y le dolió. Y gritó. Cuando tuvo que llorar, lloró. ¿Estamos? Dice que sudor de sangre salió de su frente por la desesperación que tenía. La desesperación por lo que tenía que vivir. La angustia que tenía. Dice así, Juan 12:27.
ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Dijo Jesús. Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esa hora. O sea, Jesús está diciendo, mi alma está turbada porque sé lo que viene y me va a pasar y me va a doler. Pero tengo que asumir, yo vine para esto. Y sé que esto va a pasar. Y sé que esto va a quedar en el pasado. Y sé que esto que va a pasar o que está pasando en tu vida, después va a traer un renuevo. ¿Estamos? Y después va a haber bendición. Amén. Salmos 43, del 2 al 5. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? Acá estaba hablando el salmo profético de Jesús. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? El enemigo trae opresión. Satanás trae opresión en la vida de las personas. Se sienten mal, se sienten que algo acogotadas, se sienten mal, opresión espiritual. Ahora, ¿por qué tenés que andar así si vivís así? O si siguiese estando así. ¿Por qué tenés que aceptar eso? Si eso viene de Satanás. Vos tenés que luchar en contra de todo eso. Porque Dios te dio armas. Ahora, tenés gente que vive así. Y tenés cristianos que viven así. Pero no están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, ¿por qué vas a andar enlutado por la opresión del enemigo? No. Él te quiere enlutar. Vos tenés que ser victorioso. Y tenés que vestirte de guerrero. Estar en victoria. Versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Impresionante. Envía tu luz y tu verdad, tu palabra, la oración. ¿Estamos? Estas me guiarán. La respuesta de Dios te va a guiar. ¿Cuándo? Cuando vos ores y te busques de Dios. ¿Te van a conducir a dónde? Al santo monte de Dios, al altar. Dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y al otro versículo, el 4, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. La alabanza es un arma terrible contra Satanás. La alabanza es tremenda. Canta alabanza, poné alabanza en tu casa. Desde la mañana poné alabanza. No le des lugar al enemigo. ¿Por qué vas a andar enlutado? Mirá que el diablo no quiere que vos alabes a Dios. Él dice, se manifiesta Dios en alabanza de su pueblo. Cantale a Dios. Ponele fe. ¿Por qué te abates, su alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios está. Dios está, y Dios es Dios de milagro. ¿Estamos? Si vos estás en una iglesia donde no hay milagro, bueno, es tu elección. Pero Dios es milagroso y está. Amén. A ver, ¿cuánto tiempo voy de grabación? A ver, no sé. 1 hora y 13 minutos. Vamos a mirar esto. Consecuencias de las personas recién convertidas que estuvieron en la nueva era. O sea, personas que vienen de un mundo espiritual de maldad, que estuvieron metidas en el ocultismo y después pasan al pueblo de Dios, pero vienen con consecuencias. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos en la vida traen consecuencias. ¿Estamos? Yo vine a Cristo a los 27 años. Pero antes de venir a Cristo hice desastre. Ese desastre me trajo consecuencias. Y lamentablemente hoy, que ya tengo 54 años, todavía estoy pagando las consecuencias de la macana que hice yo antes de conocer al Señor. ¿Estamos? Lamentablemente es así. Cambia Dios muchas cosas. No es que Dios no transforma. Pero hay consecuencias que quedaron. Dice, alguien que ha estado metido en la nueva era, llámese meditación trascendental, yoga o lo que fuera, y acepta a Cristo,
o pasa al frente en una reunión para que oren por ella, esa persona necesita ser asistida con urgencia. ¿Pero en qué? ¿En su voluntad? ¿En sus emociones? No, en su alma. El enemigo tiene tomada la mente, las emociones y la voluntad. Tiene tomada la persona. La tiene tomada. ¿Por qué? Porque la persona se metió en el terreno de Satanás. Entonces Satanás entró y empezó a tomar parte de toda la persona. A ver, ¿por dónde vamos? Dice, el alma de esta persona era terreno del enemigo. Claro, era terreno, entonces se metía en todo esto. Y la dominaba. Entonces, tú estás orando por esta persona, está hablando de la persona que le oran en la iglesia. Al principio, cuando el espíritu todavía estaba allí, y cuando esos espíritus de control mental están activos, los primeros que hace es desmayar a la persona. O sea, cuando una persona de estas características va a la iglesia y le van a orar, ¿estamos? Tal vez haga la oración de fe o no. Lo primero que tiene que hacer es que haga la oración de fe. Si la puede hacer. Después que le hagan la oración de fe, a veces a la persona le oran y la persona cae desmayada totalmente al piso. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Eso quiere decir que es malo, no es bueno. Vamos a decir por qué. Dice, entonces en esas grandes iglesias donde las personas pasan al frente, son ministradas y muchas caen al piso. Muchos piensan que ha sido el Espíritu Santo que los tomó a todos, pero no han sido todos tomados por el Espíritu Santo, sino que muchos han sido derribados por espíritus de control mental, que lo que hacen es desenchufar a la persona para que no sean identificados. O sea, la persona se desmaya, pierde el conocimiento, pierde todo, no se sabe nada y no puede reaccionar. ¿Para qué? Porque el enemigo la desenchufa para que no entienda nada y no pueda pasar nada de lo que le puedan orar. ¿Me entienden? O sea, el enemigo desenchufa. Cuando la persona se despierta y dice ¿qué pasó? Eso es porque es demoníaco. La persona que cae al piso y está despierta y está consciente y está lúcida, eso es una cosa. Cuando la persona pierde el conocimiento, no sabe nada, eso es total y absolutamente demoníaco. Cuando pasa esto, hay que parar la pelota. La iglesia tiene que parar la pelota y darse cuenta que acá hay un terreno que hay que ministrar, que no es solamente orar en el frente. No. Esa persona necesita ayuda, necesita una administración especial, ser llevada aparte, hacerle una cita, lo que sea, charlar con ella. ¿Por qué? Porque no es que te vas a curar ahora. No. Ahí es donde hay un trabajo que hacer sobre la persona. Y ahí es donde está el liderazgo de la persona, el liderazgo de la iglesia, con sanidad interior, con liberación, con un montón de cosas. ¿Estamos? Dice así. ¿Y cómo se distingue si cayó por el Espíritu de Dios o por el Espíritu malo? El Espíritu de Dios nunca deja inconsciente a nadie. Puede que esté tumbado en el piso, pero la persona que está en el piso percibe el entorno, sabe lo que ocurre a su alrededor y está consciente de lo que está viviendo. Nunca se va a levantar y va a decir, ¿qué me pasó? No me acuerdo nada. El Señor me tocó. ¿El Señor? ¿Qué Señor? El Señor no es eso, hermano. No podemos caer en un trance. Eso no es de Dios. Esa persona muy probablemente tenga una ligadura con espíritus de control mental. Hay que hacer un trabajo especial con esa persona.
Entonces la primera batalla para sacar al espíritu malo es: ¿cómo la administro sin que la persona se me desmaye? Considerando que el demonio domina su mente. Eso quiere decir que mi primera batalla es el área de la mente. Yo tengo que agarrar su mente para que no se me arroje al piso. ¿Estamos? Tengo que tomar la mente. Una vez que tengo eso, es más fácil. La segunda etapa es cómo fortalezco su mente para que no caiga en yugo otra vez. Recuerda que si no ponemos algo allí en la mente, 7 peores vienen. Por eso es que decimos que las liberaciones masivas son peligrosas. Es peligroso, cuando se oran así en masa es peligroso. Porque si tenemos un montón de gente moviéndose de aquí y los espíritus malos salen de ellos cuando se les ordena hacerlo, ¿quién realiza un seguimiento específico para ver si el estado posterior de esa persona no es peor que el de antes? Se aconseja especialmente en administraciones personales. Y si hay mucha gente, hay que buscar la manera para que cada uno sea atendido individualmente. Bueno, este es un gran problema que tiene la iglesia, porque la iglesia tiene que tener un equipo preparado para esto, y un equipo con varias personas preparadas para esto, no una sino varias. Entonces, la idea es que cuando hay estas manifestaciones que sabemos que son demoníacas, no hay que orar más por esta persona para hacer liberación, sino que hay que citarla y hay que hacerle un trabajo de limpieza interior, de sanidad interior. Si la persona está dispuesta. Si no está dispuesta la persona, no sirve para nada. No sirve para nada. Pero si la persona está dispuesta, se le puede ayudar, tiene que venir, tiene que tener una cita, hay que orar y hacer lo que haya que hacer para sanar su corazón y empezar a descubrir cuáles son las maldiciones y la iniquidad y la fortaleza que tiene la persona. Cuando la persona empieza a descubrirse, empieza a sacar lo que tiene adentro, empieza a decir la verdad de las cosas que vivió, recién ahí se puede empezar a ayudar a la persona, se puede empezar a hacer la renuncia para todos aquellos pactos que hizo la persona y la persona se tiene que arrepentir y entender que hizo mal muchas cosas, porque hablando van a salir las cosas. Hablando van a salir las cosas. Después de hacer todas esas oraciones, de renunciar, de hablar con la persona, de llevar a la renuncia, de que la persona se arrepienta por todo eso, después se hace la liberación. Después se hace la liberación. ¿Estamos? Bueno, hasta acá llega el estudio de hoy. Hasta acá llegamos. Después vamos a leer la historia del rico y Lázaro el mendigo. Espero poder hacerlo para el sábado que viene y voy a tratar de hacerlo en directo. Esperemos que internet funcione bien. ¿Por qué en directo? Porque la gente me puede preguntar. Han surgido temas muy lindos y muchas preguntas interesantes que he podido responder. Muchas dudas han salido. Por eso yo quiero hacer la transmisión en directo, para que puedan preguntar. Porque seguramente todo lo que he leído hasta ahora, tal vez ustedes tengan preguntas. Bueno, si tienen preguntas para hacer, prepárenlas para cuando llegue el sábado que viene, si Dios quiere, y los vamos a poder desarrollar. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo. Yo te pido que todas aquellas personas que estuvieron viendo este video, Señor, que tú las bendigas, que bendigas la iglesia, Señor, y que tú tomes el control de aquellas cosas que tenés que tomar el control, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sana los corazones, Señor. Esperamos en ti, Señor, y esperamos, Señor, en tu venida. Padre, vení pronto porque te anhelamos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Y yo bendigo a cada persona que estuvo escuchando esto y viendo esto. En el nombre de Jesús, los bendigo. Gracias. Nos vemos, hermanos. Bendiciones.